Ah, se está retransmitiendo en directo en Facebook, pone, sí. Sí. Sí, buenos días. Estamos listos para iniciar la transmisión del quinto Congreso de Medicina y Literatura. Leonardo, adelante. Habría que grabar, hablo primero yo, Jairo. Sí, Habría que grabar, no es necesario. Grabar en Zoom. Estamos en vivo, Karen. Ah, bueno. Okay. Bueno, muy buenos días. Es una verdadera alegría estar hoy acá, todos reunidos para la celebración de este coloquio internacional de literatura y medicina. Quisiera agradecer la participación y el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y en particular de la Cátedra Humboldt, del programa de catedrático Humboldt, que nos ha apoyado muchísimo en este evento. También a la Escuela de Estudios Generales y a su director Gustavo Soto por el apoyo y especialmente a nuestro coordinador de la sección de comunicación y lenguaje, Jairo Núñez, quien ha sido un apoyo importantísimo para la realización de este evento en su modalidad virtual. El doctor Leonardo Sancho y yo discutimos largamente sobre la posibilidad de suspender la actividad, pero nos parecía que por el tema del coloquio era importante no suspender precisamente en este año, tan tocado por un tema que era el que íbamos a tratar en el coloquio. Es la primera vez que hacemos un evento en línea. Ahí nos disculparán si tenemos algún inconveniente porque estamos aprendiendo todos. No nos imaginamos que íbamos a tener una convocatoria tan grande. Pensábamos en unas propuestas muy buenas, entonces ya modificamos las fechas. Quisiera agradecer también al doctor Ángel Delgado de la Universidad de Notre Dame por su generosidad al ofrecernos esta conferencia de apertura y a la doctora Lina Meruane también, quien nos estará dando la conferencia de cierre. Quizás haciendo un poquito de historia muy brevemente, este es el quinto coloquio. Esta historia de amistades y de trabajo académico comenzó en el 2015, cuando yo recibo la cátedra Humboldt, que es un regalo que nos hace la universidad de un año completo para eliminar toda nuestra carga académica y dedicarnos únicamente a investigar y a organizar eventos. En ese momento yo estaba trabajando el tema del SIDA, de las escrituras, la narrativa sobre el SIDA, y con ese proyecto hicimos el primer coloquio internacional con Leonardo, que en aquel momento era el coordinador de la cátedra de comunicación y lenguaje. Ese primer coloquio, que se llamó Entre literatura y medicina, narrativas transatlánticas de la enfermedad en América Latina, el Caribe y España, fue entonces el evento inaugural. Leonardo y yo también editamos un dossier en la revista Estudios de nuestra escuela. Fue la primera publicación que se hizo. En ese primer coloquio tuvimos la dicha de conocer a la doctora Antonella Cancelier, quien inmediatamente nos ofreció la Universidad de Padua para el año siguiente. En el 2016, entonces, se hizo el segundo coloquio internacional, cuyo título fue El corazón es centro, narraciones, representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico. Fue organizado por ella en la Universidad de Padua y también se editó un libro en su universidad. En el 2017, se organizó el coloquio Enfermedad entre mares y tierras, circuitos
oceánicos de la cura y el bienestar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hubo el terremoto que ustedes recordarán y entonces en el 2017 no se pudo hacer y se trasladó al 2018. En el 2019 el coloquio volvió a la Universidad de Padua, siempre centrado sobre el tema de un órgano, en este caso 100.000 ojos en 2 ojos, semántica y representación del ojo en el mundo hispánico. Se celebró el año pasado, en el 2019, y las actas del coloquio están siendo valoradas en este momento en Italia. Entonces, como les digo, este es el 5º coloquio, vuelve a la Universidad de Costa Rica con un tema centrado en los médicos, los curanderos, los chamanes, los brujos, los hechiceros y los magos, siempre en ese espacio de América Latina, el Caribe y España. Entonces les doy la más cordial bienvenida a todos los ponentes, el público que nos escucha. Espero que sea un evento de gran provecho académico, y los vinitos y los paseos pues los dejamos para un futuro que espero sea próximo. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, por tus palabras de bienvenida, y muchísimas gracias a quienes nos están escuchando en esta transmisión, en este momento en el que damos apertura a este 5º coloquio internacional del Grupo de Estudios Transdisciplinarios de Literatura y Medicina. Para mí es un gran honor y es un gran placer presentar a nuestro invitado que nos va a ofrecer la conferencia de apertura, Ángel Delgado Gómez, doctor por la Universidad de Texas Austin. Es un especialista en historia y literatura de la España moderna y de América Latina. El profesor Delgado publicó extensamente sobre la conquista del Nuevo Mundo, además de su destacado trabajo como editor de importantes fuentes históricas en ese campo. Es editor de las cartas de relación de Hernán Cortés y también ha publicado en otras oportunidades libros sobre estas temáticas de su especialidad. Para marcar el 5º centenario de la llegada de los españoles a las Américas, escribe también publica un Spanish Historical Writing About the New World, 1493-1700, y la recién publicación abarca también una edición crítica y un estudio histórico de Historia verdadera de la conquista de España, en el 2009. La fama de Ángel lo precede. Yo puedo decir que lo conozco desde hace 10 años en una de las actividades del Grupo de Investigación Siglo de Oro, y puedo decir que es una persona muy generosa y es un viajero incansable también. Realmente es un honor y un placer contar con la colaboración de Ángel en esta oportunidad. Así que muchísimas gracias, y quedan ustedes entonces con nuestro invitado esta mañana. Ángel, nos tenés aquí. Hola, como ¿está bien? súbdito. ¿Se oye bien todo? Sí. Buenas tardes a todos, buenos días a todos y a todas. Está desde Barcelona. Por supuesto, es un honor, es un gran placer tener la oportunidad de dar esta conferencia inaugural sobre el Congreso de Literatura y Medicina. Mi agradecimiento sincero y emotivo a Leonardo Sancho y a todo el equipo, a Karen y a Tairo y a todo el gran equipo de la Universidad de Costa Rica, que hace muy poco tiempo, creo que fue 2 años, ya nos acogió en un congreso y tuvimos la oportunidad de gozar de una estancia inolvidable. Bueno, esto es otro formato, es otro momento histórico, difícil, lleno de retos, pero que, como ya hablábamos antes, nos ofrece también la oportunidad de quizá de conectarnos a un nivel global que supere el mero encuentro físico, a pesar de que lo echamos tanto de menos.
Un saludo a todos, mi agradecimiento a todos los que participan en este congreso, a todos los que están escuchando y a todos los que probablemente escucharán o verán esto en el futuro, que, bueno, esperamos sean bastantes, ¿no? Bien, voy directamente al tema. Claro, hablar sobre medicina y literatura es para mí un tema especial porque fue parte integral de mis estudios de la tesis doctoral, a pesar de que es un tema que luego he dejado quizás un poco de lado al preocuparme de otros asuntos de que ha mencionado Leonardo, de la crónica. Concretamente, hablar de la medicina y el viaje de Turquía requiere, como no esta es una obra especialmente conocida del canon, quizá conviene simplemente una mera presentación. El viaje de Turquía es un diálogo humanista escrito a mediados del siglo XVI, es anónimo, tenemos varios manuscritos, lo cual significa que tuvo una cierta difusión, por supuesto no fue nunca publicado, y la primera edición es del siglo XIX, es decir, que hasta entonces fue prácticamente desconocido tanto por la crítica como por los lectores en general. El gran estudioso del viaje de Turquía fue Marcel Bataillon en su gran y magnum opus Erasme en España, ¿no? Esa obra que cambió en cierta manera el sentido de las investigaciones del siglo XVI porque estudió la enorme influencia que había tenido Erasmo de Rotterdam en España. Y en esta obra dijo, el viaje de Turquía es la obra maestra, es el gran diálogo escrito por un erasmista español. Bien, curiosamente, como no se conoce el autor, todo el mundo que ha estudiado el viaje de Turquía, que a partir de entonces han sido unos cuantos, han gastado mucho tiempo y esfuerzo en proponer un posible autor. Le ha pasado un poco como al Lazarillo de Tormes, ¿no? Que tiene muchísimos padres, ¿no? Y en definitiva no está claro quién pudo ser el autor. Yo no sé quién fue el autor, lo que sí sé es qué fue el autor. El autor fue un médico, no me cabe ninguna duda. He tratado de exponer claramente cómo la obra es una especie de compendio de todo lo que ocurre en la medicina europea en ese momento. Y eso es de lo que aprovecharé para hacer un pequeño recorrido por todas las cuestiones médicas que tienen un enorme abanico de temas, en el que están reflejadas todas en el viaje de Turquía. Bien, este viaje de Turquía es de tres personajes. Hay un personaje que se llama Pedro de Urdemalas, que resulta que viene de ser cautivo, viene acaba de terminar un cautiverio en Turquía con los otomanos en Estambul. Y con un viaje de regreso lleno de incidencias, que al haber sobrevivido dice que está haciendo el Camino de Santiago. Y en el camino se encuentra a dos de sus antiguos colegas, estudiantes en la Universidad de Alcalá de Henares, que se llama Juan Devoto a Dios y Matalascayando. Los nombres del folclore popular ya nos es una idea de cuál es la tremenda capacidad irónica y satírica que tiene esta obra. En vez de elegir los nombres clásicos de los típicos participantes en coloquios humanistas, en diálogos, elige estos nombres de la cultura popular. Y este diálogo le sirve de pauta, digamos, para que Pedro de Urdemalas cuente su enorme aventura. En estos 10 años que han pasado desde que estaba en Alcalá de Henares, como dicho, fue hecho cautivo por los turcos, ha pasado unos años de cautividad y incluso de esclavitud, pero ha conseguido volver a España y entonces ha acumulado una enorme experiencia, tanto teórica como práctica, como personal. Esto es el viaje de Turquía. Por cierto, el título no es así, no tiene título, no sabemos cómo se titulaba esta obra. Lo del viaje de Turquía fue el editor del siglo XIX, Manuel Serrano y Sanz, que lo llamó así. Bien, lo cierto es que desde el primer momento, lo que destaca este Pedro de Urdemalas es que
está obsesionado con la medicina. Todos sus comentarios, todas sus ideas, todas sus experiencias giran en torno a la medicina. Y a pesar de eso, es muy curioso que no se le haya dado la importancia que tenía en esto. Y luego ya veremos por qué. Urdemalas, él mismo dice que la medicina que sabe él, la que practica, es la de Hipócrates, Galeno, Aecio y Paulo de Gineta. En cambio, la de sus colegas y rivales es la de Avicena y Averroes. Se refiere a sus rivales en Turquía, en Estambul. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Él intenta hacer una profunda diferencia entre las dos, entre la medicina hipocrática y la medicina árabe. Como si fueran dos, en esencia, dos modos distintos de ejercer la medicina. Bueno, por eso conviene un poco poner las cosas en su referencia histórica. Hipócrates es el padre de la medicina. Hipócrates es estamos hablando del siglo VII a.C., muy anterior a Aristóteles, y él es precisamente el primero que pone la idea de una physis, es decir, una concepción racional de la naturaleza. Todo en la naturaleza debe ser explicado, todo puede ser entendido, como de una manera racional. Y el médico ha de estudiar la naturaleza de la enfermedad, la naturaleza de la dieta, la naturaleza del clima, y a través de ese conocimiento podrá conocer dónde está la enfermedad y cómo curar la salud. Ese es el método de Hipócrates, que es, por tanto, el padre de la medicina en la concepción que la entendemos nosotros, que no tiene nada que ver ni con la magia, ni con otras prácticas. Entonces, ¿quién es el médico? El médico es el minister natura, es el hombre que al conocer cómo funciona la physis, es capaz de ayudar a la naturaleza a restaurar su orden y recuperar la salud. Es decir, el médico se llama, por tanto, coadjutor de natura, como lo llama el propio Pedro de Urdemalas. Bien, esa es la concepción hipocrática. ¿Quién es Galeno? Estamos 6 siglos después, Galeno estamos en el siglo II, en el siglo II, ya de nuestra era, y Galeno no deja de ser un médico hipocrático. La medicina hipocrática se ha impuesto como la medicina griega, es la única que hay. Pero Galeno desarrolla una vasta patología general y la fisiología humoral, es decir, esto de los humores, que pertenecen a cada elemento, es decir, tierra, aire, agua y fuego, pues a ellos corresponden los humores del cuerpo, que son los que van a tener enfermedades. Bien, es un desarrollo, pero este desarrollo no deja de ser dentro de lo que es la tradición hipocrática. Estos son los maestros que cita Urdemalas. Los otros dos, Necio de Amida y Pablo de Gina, no son más que comentaristas contemporáneos del siglo XVI, que son, digamos, seguidores de Hipócrates. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta medicina hipocrática y galénica? Que esta medicina es prácticamente barrida en el medioevo por los años oscuros, digamos. Es una medicina que queda prácticamente en el olvido, pero que todavía continúa con los árabes. Es decir, la medicina musulmana es la que, lo mismo que pasa con la filosofía, Averroes es el que sigue comentando a Aristóteles, cuando Aristóteles prácticamente desaparece de Europa después de la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. Esa decadencia de la medicina hipocrática hace que esa tradición continúe en el mundo musulmán mucho más que en el mundo cristiano. Pero el mundo musulmán tiene un gran médico que se llama Avicena. Bueno, pues este señor Avicena, que a nosotros nos resulta desconocido, prácticamente desconocido, resulta que Avicena vive en el siglo X, es el médico más influyente de la historia después de Hipócrates. Es decir, su canon, el libro que él escribe, donde se resume toda la ciencia médica, es el libro que se usa incluso en Europa hasta el siglo XVII e incluso el XVIII.
Es curioso cómo avanzan las cosas, y esto es así, y sin embargo ahora se habla de Avicena y parece que estamos hablando de un autor inferior o desconocido o marginal. Esto fue muy interesante porque hago aquí un pequeño comentario incidental, y es que yo conocí a Borges cuando estaba preparando la tesis doctoral y no sé cómo me preguntó él algo y le mencioné a Avicena y él me dio una auténtica conferencia sobre Avicena. Borges no era humano, era el libro abierto de todos los libros abiertos. Me dejó estupefacto, ¿no? Pude tener con él la conversación sobre Avicena que no pude tener con nadie más. Bueno, entonces Urdemalas se opone a la medicina árabe. Se está siempre hablando mal de la medicina árabe. ¿A qué se refiere con la medicina árabe? Bueno, lo que ha pasado con la medicina árabe es que esa época de esplendor de la medicina árabe, que es la del siglo X al siglo XII, ha entrado en decadencia, en barrena decadencia, a partir del siglo XIV. Y esa medicina es la que ahora está en declive. Y precisamente Urdemalas defiende la medicina neo-hipocrática, es decir, la medicina como en el Renacimiento va a ir a las fuentes, va a ir a Hipócrates y a Galeno, va a aprender latín y griego y va a leer los originales, mucho más que los comentarios de los autores árabes. Esta es la idea. Es un momento, entonces, Europa, el que vive una especie de euforia de gente principalmente joven, humanistas, que todos saben latín y griego y reivindican la medicina original de Grecia frente a todas las prácticas que se consideran decadentes. El sentimiento que aparece en toda la obra del viaje de Urdemalas no es nuevo, no es extraño. El más famoso médico del siglo XVI referente a la literatura es François Rabelais, el gran Rabelais de Francia, que era médico, era titulado por medicina en la Universidad de Montpellier. Y él mismo es el que habla y dice que en un tratado como en la universidad se deben olvidar los escritores, los autores árabes en favor de los originales griegos y romanos. Bien. Ahora, ¿cómo es posible hacer esto en Turquía? Turquía es un escenario un tanto curioso y muy complejo, porque resulta que la medicina árabe, claro, se sigue practicando en Turquía, pero es que además la medicina árabe es practicada en España y en Turquía por los judíos. Y además por unos judíos que podemos llamar tradicionalistas, ¿no? Porque están todavía dentro de la esfera de la medicina árabe. Así que nos encontramos con un fenómeno muy curioso, porque los médicos con los que él se encuentra en Turquía, resulta que en buena parte son sefardíes, descendientes de los expulsados de España. Con lo cual, su crítica a la medicina árabe practicada por los judíos afecta tanto a los que la practican en España como a los que la practican en Turquía. Se habla de estos médicos que no tienen una formación, que solamente funcionan con prácticas memorísticas, ¿no? Bien. Urdemalas es un esclavo al principio cuando es hecho prisionero, pero Urdemalas dice, ¿qué podría hacer yo para subir en la escala social de Turquía? ¿Qué podría hacer? Y de repente se le presenta la oportunidad de ser médico. En aquella época, para hacer medicina, para practicar la medicina, había una enorme variedad, ya me referiré a esto luego, de gente que practicaba la medicina. De todo tipo, desde curanderos, médicos, hechiceros, magos, charlatanes de todo tipo, líderes religiosos que imploraban simplemente la providencia divina, en fin, todo, ¿no? Él, en ese escenario, ve las posibilidades desde el principio de aplicar un conocimiento racional y destacar como médico. Lo consigue, vaya si lo consigue, pasar de ser prácticamente un esclavo a ser nada menos que el médico del pasha.
el médico lo que hoy sería el presidente o el primer ministro. Justo detrás del sultán está Sinan Pasha. Y este Sinan Pasha, que por cierto es el arquitecto de la famosa mezquita de Estambul, la más bella mezquita probablemente del mundo, a mi entender. Pues este Sinan Pasha, que también era arquitecto, resulta que lo requiere como médico y al tener éxito en la curación lo nombra su médico personal. Sigue siendo su médico personal hasta que en un momento sigue el criterio de otros médicos en una enfermedad y como consecuencia de esto muere. Entonces, lo primero que hace el viaje de Turquía entonces es una sátira in misericordia de todos estos supuestamente médicos que no tienen conocimientos, que no han estudiado a Hipócrates, que no saben griego, que no saben latín, que no tienen nada, sino que simplemente lo que han hecho es usar recetarios y saben, digamos, una medicina, como diríamos hoy, de segunda mano, ¿no? Bien, entonces, en todas las facetas de la obra, que hay algunos capítulos de la obra que son prácticamente tratados de medicina, de lo que pasó. Le cura al Sinan Pasha, pero es que además viene un capítulo muy interesante que es de máxima actualidad actual, que es la peste. Tiene la peste, como era normal entonces, y nos parecía anormal a nosotros ahora, hasta hace unos meses. Y entonces también hay un tratado interesante de qué es lo que hay que hacer cuando sobreviene la peste, la pestilencia. Gurdemalas tiene unas disputas enormes y continuas con estos médicos judíos. Estos médicos judíos resulta que no han estudiado nada, pero se llaman licenciados. Y le dicen, ¿y cómo es que os llamáis licenciados? Y dice, bueno, mi abuelo, cuando lo echaron de España, era licenciado. Y yo también he heredado su conocimiento y el título. Dice, ¿cómo? ¿Has heredado el título de licenciado? ¡Qué bien! Dice, y entonces tus hijos también van a heredar el título. Y dice, sí, si los llamamos ya licenciaditos. Bueno, este es el típico humor, es de un sarcasmo impenitente que está continuamente en la obra, ¿no? Curiosamente, claro, nosotros decimos ahora el tratamiento de la peste y nos parece una cosa brutal que él propone las sangrías, ¿no? O sea, las famosas sangrías. Entonces, esto es uno de los elementos que cuando hemos estudiado el viaje de Turquía, todo el mundo decía, ves, la medicina no es tan importante. Mira, este es un médico de pacotilla, es un médico de poca categoría, porque fíjate, está a favor de las sangrías. Bueno, querámoslo o no, las sangrías forman parte del criterio médico más estricto y científico, por así decirlo, hasta el siglo XVIII. Es decir, nosotros creemos en la medicina actual, quién sabe lo que van a pensar de nosotros dentro de 500 años, pero lo cierto es que las sangrías era un elemento que estaba favorecido especialmente por Galeno. No es exactamente hipocrático, pero sí galénico, que pensaba que cuando los humores del cuerpo estaban mal, lo que había que hacer era sacarlos, ¿no? Y entonces, tanto en el caso de la gripe, como en el caso de la pestilencia, como en el caso de la hidropesía que le cura el Sinan Pasha, lo que tenemos es un efectivo uso de las sangrías, que hoy nos parece una barbaridad, pero que entonces se ajustaba, como digo, al carácter médico. Y, curiosamente, esto era una práctica que no la hacían los árabes. ¿Y por qué no la hacían los árabes? Porque para ellos el sacar sangre era algo que religiosamente no se podía admitir. Igual que pasa ahora entre nosotros, por ejemplo, sabemos que hay sectas, en fin, cristianas, ¿no? Testigos de Jehová o lo que sea, que no permiten, por ejemplo, pues las transfusiones de sangre o este tipo de cosas. La sangre ha tenido siempre, el sacar sangre ha tenido siempre unas connotaciones, digamos, peligrosas y oscuras, ¿no? Bueno, lo cierto es que tanto en el caso de la peste como en los demás, aquí yo tengo un repertorio tremendo de todas las curaciones que hace Pedro Luz de Malas. Y todas y cada una de ellas están refrendadas por la ciencia médica de entonces. Esto, pues claro,
es lo que uno hace en una tesis doctoral, ¿no? Tener que estudiar las fuentes eruditas de todo esto y pegarse muchas horas de biblioteca para encontrar todas esas fuentes. Lo cierto es que cuando Pedro de Urdemalas llega a Turquía, de medicina no sabe nada, absolutamente nada. Ha estudiado en Alcalá de Henares, pero es solamente digamos, ha estudiado humanidades, ¿no? Ha estudiado teología. Ahora, en Turquía, aprende la ciencia médica. Bueno, hay que tener en cuenta aquí una cosa. Él al principio empieza a ser médico, digamos, a la manera práctica. Solamente va con un médico y empieza a aprender de él. Luego dice que encuentra un libro sobre Hipócrates, donde empieza a estudiar la ciencia médica. Lo aprende. Es decir, el aprendizaje es práctico. Esto nos puede parecer a nosotros un tanto sospechoso, pero lo cierto es que, como voy a explicar en unos minutos, la ciencia médica, la ciencia médica todavía no estaba asimilada completamente al mundo universitario, al mundo académico. O sea, la ciencia médica andaba en un plano todavía un tanto difícil y no asentado, no ocurría como con la teología o las leyes que formaban parte del trivium y del quadrivium, ¿no? Bueno, una de las cosas más interesantes de los médicos es que desde el principio ha habido siempre una literatura antimédica, una sátira antimédica. Tenemos los dos casos. El médico es un hombre muy importante, ahí está la famosa cita de Homero, ¿no? En la Ilíada dice, un giatros, ¿no? Un médico vale por muchos hombres, ¿no? Eso siempre se tradujo como el médico vale 100 hombres. Y la otra, la famosa de Sócrates, ¿no? La famosa anécdota de Sócrates que dice, mira, uno me preguntó que qué es mejor, ser pintor o ser médico. Y le dije, mira, mejor médico. ¿Sabes por qué? Porque si eres pintor, todos tus errores se van a ver. Y cuando eres médico, todos tus errores se van debajo de la tierra. Esto es el principio de una gran tradición antimédica que considera siempre que la medicina, que los médicos han matado más que las guerras, ¿no? Esto es parte de... Curiosamente, los mismos médicos son los primeros en incidir en esto. Los médicos que quieren distinguirse de ser ellos la buena medicina frente a la mala medicina, que es la que mata. Y esto es lo que ocurre en el caso del viaje de Turquía. Constantemente está diciendo que hay prácticas médicas buenas y la mayoría que son muy malas. Por eso es muy interesante que él aprende la medicina entre los turcos de una manera práctica, pero a la vuelta de España pasa por Bolonia. Y Bolonia resulta ser, y aquí Antonella me va a... tengo algo que decir sobre su gran centro. El gran centro de la medicina en aquella época en Italia es indiscutiblemente Padua, ¿verdad? Bueno, pues el segundo es Bolonia, claro. Así como en Francia es Montpellier. Entonces, curiosamente, al pasar, no pasa por Padua, pero sí pasa por Bolonia, cuando pasa por Bolonia, Pedro de Urdemalas va a la universidad, estudia en la universidad y obtiene el grado de doctor en medicina por la Universidad de Bolonia. Es decir, eso es lo que le da a él un refrendo de todo lo que ha aprendido y demuestra que practica la medicina al máximo nivel. ¿Y por qué elige Bolonia? Dice, esa universidad es muy excelente, donde hay varones doctísimos en todas facultades. Bien. Es muy curioso porque lo mismo que dice Pedro de Urdemalas de Bolonia es lo que dice Andrés Laguna de Padua. Y Andrés Laguna es el médico de Carlos V, un médico famoso que tradujo el Dioscórides, que es la gran enciclopedia de la medicina antigua, al castellano, con miles de comentarios y de dibujos maravillosos, de grabados,
Y él dice lo mismo de Padua. Entonces, para Batallón, Andrés Laguna era el autor del viaje de Turquía, pero yo no lo creo porque está lleno no de antisemitismo, sino de antijudaísmo en parte médica. Y claro, Andrés Laguna, después de todo, era converso. Es muy difícil que un converso hable tan mal continuamente de la medicina judía, ¿no? Yo creo que él hubiera sido más comedido, ¿no? En todo caso, si es que lo escribió a una edad muy temprana, cuando era una especie de, quizá, estudiante un poco antes que en su madurez, digamos, más sereno. Bueno, claro, la enfermedad, la profesión médica entonces tiene ese enorme problema en aquella época. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo se llama médico, pero no existe una estricta, un estricto, ¿cómo diríamos?, ordenamiento de la profesión. Si tú te llamas teólogo en el siglo XVI, todo el mundo entiende que tú has estudiado teología, en Alcalá o en Salamanca o donde sea, o en Bolonia. Pero claro, si tú te llamas médico, solamente había algunas facultades de medicina, muy pocas. Entonces, ¿quién se llamaba médico? Pues todo el mundo se llamaba médico. Había barberos, algebristas, prácticos, en fin, comadronas, todo el mundo se llamaba a sí mismo médico. Entonces, uno de los aspectos más interesantes del viaje de Turquía es precisamente cómo intenta restituir el nivel que tenía la medicina antigua en el mundo que le ha correspondido ahora, en el siglo XVI. La medicina se practicaba entonces, digamos, en tres niveles. Aparte de quién eran los que la practicaban, digamos, había tres niveles de medicina que ya se habían establecido en la Edad Media. Una medicina se llamaba la medicina pauperum, la medicina de los pobres. Esta era la de los hospitales, hospitales que eran prácticamente lugares donde iban toda persona que tenía enfermedades infecciosas o terminales, ¿no? Y eran, por supuesto, lugares prácticamente de caridad, ¿no? De beneficencia. Ese era, digamos, el nivel más bajo. Y por otra parte, el nivel más alto era la medicina principum, la medicina de los príncipes, la medicina real. Era la medicina del rey que tenía en su propio ámbito, digamos, un médico o un consejo de médicos que cuidaba de su persona y de la familia real. Bien, este es el caso, y claro, curiosamente, ¿qué le pasa a Urdemallas? Que como Urdemallas empieza desde abajo y va subiendo en la escala social, él practica todos los tipos de medicina, llegando al final a ser médico del príncipe, ¿no? Esto le sirve para hacer una enorme crítica de toda la situación de la medicina, pero aquí ocurre otra cosa muy interesante del diálogo, del viaje de Turquía, que es que uno de los interlocutores de Urdemallas, que es Juan Devoto a Dios, se dedica a la construcción de hospitales. Precisamente ese es su negocio, y digo que ese es un negocio porque es un timador, es ni más ni menos que uno de estos que se está aprovechando del camino de Santiago para hacer negocio con la medicina de pobres, para pedir dinero, hacer hospitales y enfundarse parte del dinero de las comisiones en la construcción. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, la corrupción a estos niveles ya existía de una manera bien clara en el siglo XVI, ¿no? Bueno, entonces resulta que no solamente estamos hablando de la medicina en Turquía, sino que todos los comentarios y todas las ideas que expone Pedro de Urdemallas se contrastan con lo que está ocurriendo en España, que este Juan Devoto a Dios conoce muy bien y directamente porque él vive de la medicina de los pobres, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque nos hace la crítica todavía más rica, más, digamos, cubre el abanico social e intelectual completo de la época. Bueno, no me voy a
podría citar un montón de anécdotas, de historias, de cosas concretas, de lo que sea y tal, ¿no? Pero digamos que este es un elemento fundamental. Por supuesto, aquí es implacable. Pedro Luz de Malas, que es, digamos, el que representa al autor, es implacable con la crítica a los hospitales que se están construyendo como negocio, pero no realmente para curar a los enfermos, ¿no? Bien, otro de los aspectos más importantes de la época, que nos van a sorprender, porque también me sorprendió a mí cuando me metí en este asunto, es la diferenciación entre medicina y cirugía. Claro que hoy día un cirujano y un médico tienen el mismo prestigio, la misma formación, el mismo estatus social y el mismo estatus, qué sé yo, económico y médico, digamos, ¿no? Los dos están al mismo nivel. En el siglo XVI esto no era así, no era así. El cirujano era simplemente el barbero. Era la persona que que obedecía al médico para hacer las sangrías o lo que quisiera hacer. Es decir, era meramente, digamos, un técnico, no era el verdadero médico. Pero, ¿cuál era el problema? Pues el problema es lo mismo que los curanderos hoy día, ¿no? Que hay mucha gente que se abroga la facultad de médico. Y entre ellos estaban los cirujanos, es decir, la gente que no tenía dinero o que no se fiaba del médico, iba directamente al cirujano, se convencía, ¿no? De que se convencía y se automedicaba y le decía al cirujano lo que había que hacer. O el cirujano mismo era el que lo hacía sin consejo médico. Esto es lo que le provoca la ira al autor del Viaje de Turquía. ¿Cómo es posible que estos cirujanos, ¿no? nos quiten a nosotros la facultad de ejercer la medicina? ¿Por qué? Porque los cirujanos no han estudiado, los cirujanos no conocen lo que es la medicina, la enfermedad, el tratamiento, los medicamentos, etc. Por eso él insiste que desde el principio toda práctica de cirujana, lo mismo que se hace a él mismo, que él se hace sangrías cuando le viene la pestilencia, es por obediencia al médico y bajo la supervisión del médico. Pero dice, un cirujano nunca debe estar solo practicando las sangrías, debe estar siempre observado por el médico. Bueno, sería una especie como, no sé, como la anestesia, ¿no? Que tiene que estar todo coordinado con el médico. Lo cierto es que esto que parece baladí resulta ser algo muy interesante, porque el mismo Felipe II fue víctima en una caída de un consejo médico en el cual se impusieron al final los médicos, el Miranda Fachacón, que fue el que escribió el informe, pero durante mucho tiempo entraron a formar parte del consejo curanderos, hechiceros, magos, etcétera, y el pobre Felipe II estuvo a punto de morir en el intento, ¿no? De los emplastos que le van haciendo al pobre en la cabeza, que lo único que le hacen es empeorar la herida, ¿no? Bueno, es decir, que hay ahí, como en todos los libros de la época, una aguda crítica a la función que hacen los boticarios y a la función que hacen los cirujanos, que no deben inmiscuirse en la práctica de la medicina, sino ser simplemente ayudantes de estar a las órdenes del médico. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la Edad Media, al final de la Edad Media, cuando empieza el Renacimiento, hay una obra que es una obra desconocida, pero es una obra que tiene una enorme influencia, de Petrarca. Claro que nosotros hablamos de Petrarca y siempre pensamos en los sonetos de Petrarca, pero lo cierto es que los sonetos de Petrarca en su época eran lo menos conocido de Petrarca, ¿no? Petrarca escribió menos de un 10% de su obra en toscano. Él escribió en latín. Y escribió sobre temas de humanismo, de filosofía, de ética, etc. Pues bien, una de las cosas que más influencia tuvo en toda su época y después es las Invective contra Medicum, que son
4 cartas, 4 tratados, contra los médicos. Y la verdad es que eso le hizo más daño a la reputación de la medicina que ninguna otra obra en la historia universal, por la influencia y el enorme peso intelectual que tenía Petrarca. Estas invectivas son implacables, porque Petrarca dice, a ver, hay médicos y cirujanos, los dos son iguales de ignorantes, se las dan de filósofos. ¿De filósofos de qué? Los verdaderos médicos son los cirujanos que no saben nada, que son mucho mejores que los médicos que creen saber algo y no saben nada. Los médicos solo sirven para matar. Imagínense que esto lo diga nada menos que Petrarca. Bueno, pues si leemos las Invective contra Medicum de Petrarca y ahora empezamos a leer El viaje de Turquía, nos daremos cuenta que el autor ha leído y conoce muy bien las Invective contra Medicum, porque todo el bagaje enormemente expuesto y repetido y archirrepetido de la obra es precisamente reforzar la idea contraria. Es más, llega una cosa que a los demás les dice, ¿qué filósofos? ¿De qué filósofos están hablando? Estos filósofos escolásticos que se pasan todo el día hablando del sexo de los ángeles, ¿de qué? El verdadero filósofo es el médico hipocrático, que es el que ve la realidad, la cuestiona, está en contra de la autoridad y siempre ve que todo lo que hace es refrendado por su propia experiencia. Claro que el que dice eso va perfectamente en contra de Petrarca y representa entonces una escuela nueva, una manera nueva de pensar, que es la de estos médicos jóvenes del siglo XVI que reivindican a Hipócrates y a Galeno a base de conocerlo personalmente, pero no seguirle de una manera literal, sino basándose en su propia experiencia, que es, en definitiva, lo que defendía Hipócrates. Hipócrates decía, es muy interesante porque Hipócrates no solamente es el creador de la medicina, es el creador de la ecología. Lo que pasa es que él no lo llama así, no sabíamos que existía. Pero ahora nos damos cuenta que la concepción holística que se dice hoy del mundo y de la salud es perfectamente nueva, y esa es la que ahora es más vigente que nunca. Es curioso que Hipócrates dice, lo más importante para la medicina, ¿qué es? La enfermedad. No, es la conservación de la salud. Y por tanto tenemos que concentrarnos en la salud. ¿Y cuál es lo más importante de la salud? La dieta. Es interesante porque si uno pone trozos de Hipócrates y se los da a los estudiantes ahora, todos dirían, ¿esto de qué es? Y seguramente van a decir, bueno, esto es de algún médico actual que tiene en cuenta la dieta, la ecología, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es Hipócrates, que es hace nada menos que 26 siglos, ¿no? Pues bien, este movimiento, digamos, yo lo llamo neo-hipocrático, no se llama así, pero en realidad creo que es lícito llamarlo así, neo-hipocrático, es el que se desarrolla en aquella época. Y es de una enorme efervescencia en su crítica terrible a la situación de la medicina tal como está en España, pero en general en todos los países de Europa y en Turquía, para reivindicar, como digo, una medicina humanista, hipocrática, que tenga en cuenta sobre todo la experiencia, el conocimiento real, directo de las cosas, ¿no? Bueno, resumo ya entonces al final, para que haya un poco de tiempo para preguntas. No podemos pensar en esta obra, que por cierto es una enorme complejidad, porque lo mismo que se hace, no habla solamente de medicina. La parte fundamental del libro se habla de cómo funciona Turquía, cómo funciona el mundo otomano. Pues bien, lo que hace esta obra es comparar la sociedad turca con la sociedad española. Imagínense que estamos comparando el Islam
con la situación de la cristiandad, ¿no? Cuidado que es una cosa muy delicada en esta época, ¿no? Estamos a punto de entrar en Lepanto, donde todavía el turco es la gran amenaza mediterránea para toda la cristiandad. Los turcos están a las puertas de Viena. Solimán el Magnífico está a las puertas de Viena. Si Viena cae, probablemente va a haber una expansión del Islam por toda Europa. En ese momento, escribir un libro donde se alaban muchas de las costumbres de los turcos, diciendo que son superiores a las de España, no deja de ser una, una aventura peligrosa, ¿no? Intelectualmente peligrosa. Pero esto es lo que hace el libro. Por eso este libro yo creo que fue anónimo, igual que el Lazarillo, porque tenía plena conciencia de que se trataba de un libro muy heterodoxo, claro, que la persona que dice eso podía haber tenido graves problemas, ¿no? Desde luego, problemas en 1550, más o menos, cuando se escribe el libro. 30 años después hubiera sido impensable. Después de Trento, un libro como este te hubiera llevado prácticamente a la hoguera, ¿no? Bien, por eso concluyo que la medicina es el tema esencial en el viaje de Turquía. Es decir, se construye una aventura novelesca a partir de que Urdemalas se convierte improvisadamente en médico en Turquía y a partir de ahí tiene toda una práctica que va a continuar. Por cierto, Urdemalas dice, voy a llegar a Santiago de Compostela para agradecer que sigo vivo, etcétera, y a partir de ahora me voy a practicar la medicina. Es decir, que esto no es incidental, sino que él se va a dedicar a la medicina, con lo cual refrenda la importancia que tiene. Teóricamente, como representante de esta nueva medicina hipocrática, ¿no? Y en la práctica, como un profesional que cumple satisfactoriamente su función social. No lo hace por dinero, a diferencia de Voto a Dios, que ve la medicina como una fuente nada más que de sacar dinero. Y esto también es muy importante porque esto está en Hipócrates. El juramento hipocrático, que todavía tiene que hacer todo médico en todo el mundo, dice, el médico nunca tomará una decisión por provecho pecuniario propio. Eso va en contra de la ética médica. Todos los comentarios, entonces, tanto de España como de Turquía, tienen la validez, tienen la función de reivindicar la figura del médico como pensador, como humanista, como practicante de la medicina, como persona racional, como persona que favorece el conocimiento personal antes que el memorístico. Por eso yo no tengo ninguna duda de que el autor del viaje, sea quien sea, que no sé quién fue, yo no tengo candidato, por cierto, todo el mundo tiene un candidato menos yo. No tengo un candidato, no sé quién pudo escribir esto, tampoco creo que fuera Laguna, pero sé que era un médico y que probablemente era un médico joven en el momento en que lo escribe, porque está escrito con muy mala leche, hablando en plata, perdón la expresión, pero está escrito de una manera muy viral, muy fuerte, esta manera de vivir, que esto lo puede escribir un estudiante, una persona con menos de 30 años. Una persona como Laguna, que ya tenía 50 o 60, normalmente no hubiera escrito esto tan visceralmente. No es una obra estrictamente médica, es una obra humanística, literaria, etcétera, es una obra complejísima, pero curiosamente es la única obra de toda nuestra literatura, de la literatura, desde luego, hispánica, que está escrita en función de la medicina, es decir, desde la medicina y sobre la medicina. En ese aspecto hay que decir que no tiene precedente, pero es que tampoco tiene continuador. No conozco una obra de ningún autor, no digo ya español, sino latinoamericano, que esté tan fundada, digamos, en la cuestión médica, ¿no? Creo que por eso mismo también es extraordinaria. Gracias a este congreso hemos tenido, bueno, la oportunidad de reivindicar la figura anónima de este gran autor, ¿no? Con una obra que, como digo, es única,
en nuestra historia literaria y que espero que sea reivindicada. Bueno, y lo dejamos aquí entonces. Gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este maravilloso congreso. Y aquí lo dejamos. Pues Ángel, los agradecidos somos este auditorio que realmente nos has tenido totalmente cautivos, totalmente embelesados con esta presentación que realmente augura mucho de nuestra actividad. En el viaje a Turquía nos has llevado de viaje por la historia, por los textos, por Borges, por Avicena, por Petrarca, por los conflictos entre árabes y judíos y cristianos, por las pestes, por las sangrías, por las curas, pero sobre todo estaba reflexionando al escucharte que estás planteando o tu corpus de trabajo es en el siglo XVI, pero ahora en el siglo XXI hay muchos ecos de toda esta historia que nos estás contando. Es decir, la situación en la que estamos viviendo en la actualidad, pues hacen mucha referencia y nos hacen reflexionar acerca de temas y problemas que han estado presentes a lo largo de la historia. Pero destaco y quiero hacer énfasis en que la postura y la solución es una medicina humanista. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes de esta mañana. Así que en nombre de quienes organizamos este evento, de Karen, de Jairo, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estudios Generales, de la Cátedra Humboldt, te agradecemos enormemente tu participación, Ángel. Entonces abrimos un espacio para preguntas y comentarios del auditorio. Nada más si tienen a bien comentar, si tienen a bien preguntar, hasta la Universidad de Padua nos llevaste, que ahí veo a Antonella, que es fundante en estas partes prácticas, teorías y prácticas de la medicina. Pues bien, parece que todo está claro. ¿Alguien quiere comentar? No sé si alguien pone micrófono por ahí. Leo, yo querría hacer un Karen, sí. agradecimiento también. Es una delicia de conferencia, Ángel, tu erudición, realmente muchísimas gracias por inaugurar este coloquio. Y para las personas que quieran participar, existe, por si alguno no lo conoce en Zoom, la posibilidad de levantar la mano. Se pone una manita verde si alguien quiere decir algo, o también escribir en el chat. A mí me gustaría, Ángel, quizás, porque yo amo a Borges, si pudieras extenderte un poquitito en esa conversación, porque me quedé fascinada de qué te puede haber dicho sobre Avicena. Si bueno, tenés a bien. Sí, bueno, como digo, es que fue una conversación que empezó con prácticamente una conferencia de su parte, ¿no? Es decir, que lo que me llamó la atención es que, claro, yo había llegado al conocimiento de Avicena porque ya veía la importancia de la medicina. Y entonces tuve que instruirme en la historia de la medicina y me di cuenta de la enorme importancia de Avicena, ¿no? Y curiosamente, es la época en que conocí a Borges. Tuve la fortuna de compartir una semana con Borges, ¿no? De una manera casi muy personal. Y bueno, como tuvimos oportunidad de hablar de tantas cosas, me preguntó, ¿no? A qué me dedicaba, qué estaba haciendo, en lo que sea. Entonces yo dije, bueno, estoy escribiendo una tesis doctoral, de lo que sea, que tiene mucho que ver con el humanismo médico y con no sé qué y tal y cual. Y claro, aquí hay en mi obra, esta obra que hay una sátira a la medicina árabe y concretamente, pues, pero no es tanto el legado de Avicena, sino la medicina árabe que ahora está en decadencia. Y entonces nada más decirle el nombre Avicena, ya está. A partir de ahí de repente se iluminó de esos ojos de Borges que de repente se abrían más todavía, ¿no?
Y entonces echó un auténtico discurso sobre la importancia de Avicena, que me emocionó mucho porque lo que a Borges le llamaba la atención de Avicena era que, en efecto, hay una diferencia entre Hipócrates y Avicena. Aparte que Hipócrates es el padre, digamos, es el padre, y luego Galeno, digamos, es el hijo. Bueno, pues este es una especie del nieto que viene nada menos que 1600 años después. Pero la importancia es que la fe de Avicena, como representante del mundo musulmán, no puede aceptar en ningún momento el racionalismo completo de Hipócrates. Es decir, él dice, el médico sabe hasta dónde llega, pero luego está Alá. No debe ir más allá de Alá. Y si una persona muere y puede, el médico podrá establecer el diagnóstico que quiera, lo que sea, pero si Alá decide hacer algo diferente, lo hará. Es decir, eso es lo que no acepta Hipócrates. Hipócrates dice, no, 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 no. El mundo es racional, la physis, como para Aristóteles. Es decir, no, no, Dios no hace milagros. No, no. Dios hace un mundo que está fijo. Y la idea del médico es... Entonces, para Borges, lo que le llamó la atención de Borges sobre Avicena, Avicena escribió más de 100 obras, más de 100 obras. Es un autor prolífico, importantísimo, ¿no? Como digo, de la historia de la medicina, sobre todo su conocimiento de jarabes, de compuestos, de cosas, era prodigioso, ¿no? Esa es la parte más rica de la medicina árabe. Los árabes son prácticamente los que inventaron los jarabes, la medicina hecha a base de compuestos. Pues bien, Borges conocía perfectamente ese mundo, sobre todo intelectual, de Avicena, donde decía, el médico tiene su limitación donde está el poeta y donde está el teólogo, ¿no? O sea, para ahí ya es un mundo, entonces dice, es muy interesante porque esto es lo que vamos a ver luego reflejado en nuestros siglos posteriores, ¿no? El racionalismo tiene un límite, ¿no? Para otros no, ¿no? y claro, pero me sorprendió porque lo conocía muy bien, porque lo había leído un montón de tratados de Avicena. Y yo digo, pero ¿cómo es posible, no? ¿Quién ha leído tratados de Avicena? Entonces yo le pregunté y digo, pero Borges, ¿usted cómo conoció a Avicena? Y me dice, está en la Enciclopedia Británica. ¿Cómo? Pero si está en la Enciclopedia Británica. Bueno, claro que está en la Enciclopedia Británica. Todo está en la Enciclopedia Británica. Pero es que es verdad que se la había leído. Se había leído la Enciclopedia Británica. Con 25 años. No sé cómo le dio tiempo, pero a mí me llevaría 25 años leer la Enciclopedia Británica. Pero él se la leyó a los 25 años. Muy bien, qué bueno. Todavía, sí, era necesario, Karen, ampliar este paréntesis, porque enriquece muchísimo más la participación y la propuesta de Ángel. No sé si alguien más quisiera preguntar, comentar. Pareciera que todo está muy claro, Ángel. Vamos a tener... Solamente, si se me permite, quería 30 segundos comentar que el año pasado apareció esta edición nueva del viaje de Turquía en Cátedra. Sí. Cátedra ya había publicado una edición del viaje de Turquía hace 40 años, cuando yo estaba escribiendo la tesis doctoral. Pero esta es de otro autor. No voy a citar a su nombre, porque es un auténtico fraude. Un auténtico fraude. Es una auténtica vergüenza. No es posible que la edición es Cátedra de Letras Hispánicas tenga la edición de un señor que ni siquiera menciona la medicina en el viaje de Turquía y que propone que el autor es López de Gómara. Mira. Bueno, yo no sé si desayuna LSD o sea, no sé qué le pasa. Porque después de todo lo que hemos escrito sobre la importancia de la medicina, lo obvia completamente, es decir, es deshonesto. No cita a todos los críticos que hemos hablado sobre la medicina. Es decir,
Es una obra deshonesta, pero profundamente. Todo porque a él le parece que el autor es López de Gómara, y López de Gómara no era médico ni sabía nada de medicina. Por eso, solución. Quitamos de un plumazo todo lo que se ha escrito sobre esto. Esto me parece indigno. Apareció el año pasado y como está muy ocupado en otras cosas, no he tenido tiempo de ponerle a este señor, cuyo nombre no voy a citar porque no merece la pena, de ponerle en su sitio, pero espero que a partir de este congreso tengamos ocasión de hacerlo porque me parece realmente lamentable, ¿no? Esto, pero, en fin, no entiendo cómo ha podido pasar esto, ¿no? Pero, aquí nos pregunta, hablando de ediciones, nos pregunta Valeria Mora que si hay alguna edición que particularmente recomendes, Ángel. Es mejor la de Castalia, que apareció en 2006, ¿ves? Que es lo diré ahora, es una profesora norteamericana que yo conocí, hace mucho tiempo que no la veo, pero la conocí bien en aquella época, que escribió un libro, una tesis doctoral sobre el viaje de Turquía. A ver, ella sí está. Ahora me entrego. Bueno, de todas maneras, esa edición de Castalia sí es del 2006. Marisol Ortolà, es francesa, ¿no? Marisol Ortolà. Y es de Clásicos Castalia. Y es del 2006. Bueno, pues esta edición, que ya supone un gran avance sobre la otra, yo pensaba que iba a ser la edición definitiva o con algunas variantes, en fin, algunas cosas. Pero lo que ha pasado es que ahora tenemos la triste desgracia que 13 años después se publica otra edición supuestamente crítica que para nada habla de las ideas del viaje, ni de la comparación con Turquía, ni de la medicina, ni de nada. Es que no lo entiendo. Parece ser que los que hemos escrito sobre el viaje de Turquía no existimos. Y esto no lo digo como afrenta personal, no tengo esas veleidades a estas alturas, ¿no? Pero me parece de una deshonestidad tan... Y sobre todo, hacer una nueva edición crítica donde no se habla de las ideas del viaje, sino solamente de que el autor es López de Gómara. En fin, me parece una cosa... ya hablamos en Costa Rica del caso de Bernal Díaz, ¿cómo se llama? Duverger, que propone que el autor era Cortés. Bueno, parece ser que está de moda. Ahora estamos asistiendo a una moda de adjudicar obras. Yo qué sé, lo próximo que vamos a ver es que las obras completas de Santa Teresa de Jesús seguramente pues fueron escritas por Lenin. Y de verdad que habrá alguno que diga, pero qué interesante. Claro que sí. De todos modos, sí, de todos modos, Ángel, este editor que no quieres nombrar, creo que no es la primera vez que lo hace y es parte de su trabajo el atribuir obras cuya autoría no está clara a través de métodos estilométricos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, basa su carrera en parte en este tipo de atribuciones provocativas. De descubrimiento. Sí, y me gustaría preguntarte sobre cuál es tu diagnóstico, por ejemplo, con otro tipo de atribuciones donde sí que se enfocan en este aspecto. Bueno, tiene que ser un médico, ¿no? Estoy leyendo un artículo que le atribuye a Bernardo de Quirós, que fue médico, que fue cautivo y que aprendió su arte de sus amos musulmán y judío, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría preguntarte por otro tipo de atribuciones más allá de la de Gómara, ¿no? Bueno, gracias, Ignacio. Dobles gracias. Primero, gracias porque yo no he querido saber nada de quién era el autor. La verdad es que no he tratado pero gracias por darme una visión más. Sí, es que tuve que editar una obra donde me encontré que este autor que no quieres nombrar la atribuía basándose en unos métodos completamente muy poco rigurosos. Sí, la atribuía a un autor cuando no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, claro, ya. O sea, que la cabra tira al monte, ya veo, sí. Ya veo. Bien, bueno, pues gracias una vez más. Y segundo, en efecto, bueno, yo, claro, como la autoría ha llevado ríos de tinta, desde Cristóbal de Villalón, que fue el primero que se propuso, que fue Serrano y Sanz, el editor de la obra en el siglo XIX, ¿no? Bueno, pero este es absolutamente imposible, esto ya sabemos que no.
Luego, este Salinero, el que hizo la edición la primera edición de Crítica, también propuso otro que ni me acuerdo quién era, porque es que no tiene pies ni cabeza. Hay que decir, no, he oído hablar de un señor que hizo no sé qué y tal, y que escribió, o que una vez conoció a un turco, y por tanto, pues ya está, seguramente escribió El viaje de Turquía, algo así. No tiene ningún sentido. En el caso de que me mencionas de Bernardo de Quirós, bueno, ahí es donde estamos afinando muchísimo. Por lo menos la atribución en este caso es, como diría, el perfil psicológico, el perfil profesional y el perfil intelectual coincidiría. Lo que pasa que, claro, tampoco sabemos tanto de él, ¿no? Ese es el problema. Y luego que no tenemos ninguna prueba, igual que pasa con el Lazarillo, no tenemos ninguna prueba fehaciente de que hay un autor que es citado en algún momento en esa época como el autor del Lazarillo. Y no tenemos una adjudicación de este tipo. Ahora bien, dicho esto, de todas las adjudicaciones que hay, la que citas tú, el de Quirós, es la más, bueno, es la más factible, es la más probable. Es decir, o fue él o fue alguien, digamos, de su cultura, de su círculo, de su talla intelectual, etcétera, ¿no? Ahora, el autor no dejó pistas, igual que en el Lazarillo, no dejó pistas. ¿No? Cuando intentamos encontrar conexiones con otros autores, no es tan fácil, ¿no? Pero en efecto, insisto, que fue un médico es innegable, y probablemente, como digo, que fue un médico joven, porque esta obra está escrita con tal temperamento, con tal fuerza, que no parece ser una obra de madurez. Aunque bueno, esto tampoco es necesariamente así, pero parece, da esa impresión, ¿no? Pero en el caso de Quirós, como digo, es el mejor candidato, aunque no tengamos pruebas, ¿no? Pues muy bien, Ángel. La verdad es que es un placer, como siempre, escucharte con todos tus aportes y todos además tu entusiasmo, tu gracia, tu encanto y tu erudición. En nombre entonces de quienes organizamos el Congreso, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Humboldt, la Universidad de Costa Rica, te agradecemos enormemente tu colaboración, tu participación y tu aporte en este evento, que como dije hace un rato, augura mucho para los días que tenemos por delante y las sesiones que tenemos por delante. Así que Ángel, te agradecemos, y un aplauso virtual a la distancia, efusivo, afectuoso también, porque muy generoso de tu parte tu aporte. Así que muchísimas gracias, y creo que estamos con unos 10 minutitos antes de comenzar la primera sesión de ponencias. Entonces quedaríamos con una pausa de unos minutos por si alguien necesita estirar las piernas, necesita hacerse un café o lo que sea, y aquí continuamos